Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y además los invita a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Revista Por Escrito en Instagram, Facebook Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Recuerden que nos pueden seguir también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, seguir también el programa a través de Spotify Por Escrito, y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche tenemos una emisión más, una emisión nueva a través de Código Libre. Síganos, por favor. ¿Qué personaje, o más bien, qué te gustaría hacer si fueras un personaje de la literatura? Ay, mi querido Juan Carlos, me gustaría hacer tantísimas cosas. De eso vamos a platicar. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿Qué te gustaría hacer, mi querida Ceci? A mí me gusta contar, tú sabes. Y lo que pasa es que, ya lo sabe también la gente que me conoce, de repente yo pensé que contar era 1, 2, 3, 4, 5 y también puede ser había una vez. Y creo que puedo hacer las dos cosas, ¿eh? Sí, yo me imagino a Cecilia sentada en una triste butaca contando moneditas de oro. ¿Como Scrooge? Como Scrooge, o podría ser también contando y haciendo cuentas en una oficina así como la del Proceso de Kafka, o no sé, es interesante. ¿A qué se dedicaban los autores y a qué se dedican los personajes literarios? Y es que fíjate que, bueno, el programa de hoy se referirá a profesiones y oficios de los personajes. ¿Y por qué esto es un pretexto literario? Me gustó muchísimo porque esta fue una idea que desarrollamos a partir de esta inquietud que tenía Juan Carlos. ¿Por qué las profesiones, por qué los oficios son un pretexto literario? Y es que creo que la profesión y el oficio es una señal de identidad, Juan Carlos. Habla de, es un recurso, por lo tanto, que los escritores tenemos para darle cuerpo, personalidad a las personas, a los personajes, porque es una personalidad muy diferente la que tiene un arquitecto, que la que tiene un contador, que la que tiene un abogado, que la que tiene un filósofo, por ejemplo. Creo que la inquietud surgió después de haber leído un libro que se llama El fin de las profesiones. Con el advenimiento de la tecnología, con todo lo que se ha contado, ahora con la inteligencia artificial, hay riesgo de que algunas profesiones pues terminen por ya no ser muy exitosas. Una de ellas tiene que ver con contar, y no me refiero al contar cuentos, sino precisamente al hacer cuentas. Una de las profesiones que está en mayor riesgo es precisamente la del contador. Claro, siempre ha habido esta situación donde se necesitan nuevos oficios, donde surgen nuevas profesiones, surgirán cosas nuevas, es un tema interesante. ¿Y a qué se dedican los personajes literarios? Creo que es más interesante aún. Yo quisiera empezar, nada más por meternos un poquito en materia. ¿Qué quería ser Alfonso Quijano? Alonso Quijano. Alonso Quijano. Que también puede ser Alfonso Quijano o Quijadas, etcétera. Él quería ser un caballero andante. Quería ser un caballero andante. Eso me parece sorprendente porque en esta primera novela, la gran novela en español, Cervantes quiere que su personaje, que pues, en realidad es un retirado, es un gran lector. Es un gran lector de novelas de caballería, y por eso quiere ser un caballero. Y es que nosotros de niños pasa lo mismo, queremos ser bomberos, queremos ser policías. ¿Qué quería ser? Detective, pirata. ¿Tú querías ser pirata? No, yo también soy muy medieval, quería ser caballero, pero no había leído El Quijote todavía. Yo quería ser química, pero cuando mi mamá me dijo
qué era lo que analizaban los químicos farmacobiólogos, ya me dio asquito y ya no quise ser. Así de plano, pues ¿qué te Ya dijo de tu mamá? plano. Qué mala onda. Pues popis y pipí no está Ah, padre. pero te mintió muy gravemente tu mamá. Sí, pero me quitó y luego no entendía nada en química, entonces se me acabó Bueno, la ilusión rapidito. Eso puede ser. A mí química me gustaba mucho la teoría a la hora de hacer ejercicios prácticos. No me salía nunca. Lo malo, caray. Yo creo que le hubiera echado mal. Me gustaba la idea de ser ópera loca y de ser como Sí. un científico loco. Y ves cómo, entonces, en la vida real, los personajes te van influyendo. O sea, yo estoy segura de que tú querías ser un pirata cojo, con cara de malo, con parche en el ojo y pata de palo, porque hubo un pirata que a lo mejor te inspiró, el pirata Morgan, claro. no lo sé. Claro, claro. Estoy pensando que quería ser un jugador. Ay, no, por el amor de Dios. Ya le di la pista. No, bueno, y no solo aquí, también viene en el guión. Recuerdo haber agarrado el libro del jugador de Dostoyevsky pensando que iba a ser un libro de fútbol. Y Mira. resultó ser una cosa completamente distinta. Pero lo voy a decir, Ceci, porque está en el guión y además es bellísimo. Lo dice De nada. el filósofo Friedrich Nietzsche. Asegura que Dostoyevsky era, cito, el único psicólogo del cual se puede aprender algo. El autor ruso no era psicólogo, por supuesto, pero conocía mejor que nadie el alma de las personas. Dostoyevsky, está muy bonito como pone aquí, era alférez ingeniero de campo del ejército. Eso era. Eso era. Eso era. Y mira, tú sabes que yo no soy amiga de Dostoyevsky. Sin embargo, debo de reconocer que el amor que él le imprimía, o la crueldad también, al diseño de sus personajes estaba totalmente relacionado con su oficio, con su profesión. Hay un personaje que se llama Marmeladov, ajá. Él era un caballerango. Y entonces el caballo no le obedece y es una cosa terrible que termina matando a fuetazos al animal porque el animal no lo obedece. Entonces sí creo que el oficio, número uno, da identidad, pero es un gran recurso para un escritor para imprimirle personalidad al personaje. Pienso, por ejemplo, en Flaubert, que Flaubert era increíble en el detalle y hace de Charles Bovary un médico, pero un médico titubeante, un médico débil, un médico que no puede, pero un médico también extremadamente enamorado de una esposa a la que le va a tener que perdonar mucho. Y tenemos el caso de, a ver, así como hay personajes médicos, tenemos a los escritores que eran médicos. Que si no mal recuerdo, médico, y creo que rural, Pío Baroja y Luis Ferdinand Céline serían estos. Yo ahorita que mencionabas la fuerza, esta imagen que nos brindaste de cómo el caballerango tiene que matar al caballo, recordé a Javert, el policía flemático de Los Miserables, cuya misión es eliminar a Jean Valjean y es su misión en la vida, o sea, no hay de otra. Estaba también recordando al gran perseguidor de Hidalgo en la independencia de México, Calleja. El general Calleja, y es que sobre todo el siglo XIX va a estar lleno en la literatura de militares. Y fíjate, Juan Carlos, ahora que evocabas a Los Miserables, a mí me gusta mucho los personajes sacerdotes, y me voy a referir a dos. Uno, el de Los Miserables, que es el obispo Muriel, que yo creo que es el que le da el punto de giro a la gran novela de Víctor Hugo, que es un personaje extremadamente misericordioso, y es el que le cambia la vida a Jean Valjean. Pero hay otro también que es una combinación muy curiosa. Es un cura que también es detective, y me refiero al padre Brown de Chesterton. Y ahorita que dices de cura y detective, yo estaba pensando, así como el sacerdote, por lo menos en la literatura occidental, es muy importante, el monje también lo es. Yo estaba pensando en Guillermo de Baskerville. Pues por supuesto. En El nombre de la rosa de Humberto Eco.
Y bueno, y además esta combinación rarísima en donde tú no te imaginas, o sea, en la vida real te imaginas a un sacerdote en un púlpito, no buscando pistas y persiguiendo asesinos, ¿verdad? Y claro, también es importante comprender que no necesita un autor ser de la profesión para inventar personajes de otras profesiones, pero sí para matizar la personalidad. Eso es muy importante. Quiero hacer alusión un poco a Amor en tiempos del cólera de García Márquez, Mm. que no era médico, él era periodista. La trama comienza cuando el doctor Juvenal Urbino atiende al suicidio de un refugiado haitiano llamado Yermaya de Saint-Amour, quien se ha envenenado con un samuero de cianuro de oro. Yermaya era de oficio fotógrafo. Y hablando de fotógrafos, estar detrás de la cámara, ser como Ah, el anónimo, le da muchísima potencia a un personaje que se dedica a este oficio. sí, por supuesto, o sea, pensaba en Rulfo, el gran fotógrafo que además, o sea, incorpora a su escritura. Ninguno de sus personajes son fotógrafos, todos sus personajes son personajes muy rurales, muy de una época, etcétera, pero la técnica le ayuda, estoy totalmente de acuerdo. Y pienso, a ver, a lo mejor Vamos a oficios. tener que dejar esto para las conversaciones, Ceci, porque ya se nos terminó el tiempo. Oh, yo Pero estaba emocionada. vamos a invitar a nuestros escuchas a que vayan pensando qué profesión les gustaría si ustedes fueran personajes de la literatura. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección, en la que las letras importan, existen las profesiones más raras y más curiosas sobre las que se ha escrito, y les voy a platicar de algunas cuantas. Por ejemplo, un buzo recogedor de bolas de golf. Pues sí, en los campos de golf hay estanques y lagos, y muchas pelotas terminan allí sumergidas y los buzos son los encargados de recuperar las pelotas. En algunos campos de golf, por ejemplo, en Andalucía, hay personas que se dedican a esto y que luego venden las pelotas recuperadas a un precio algo más asequible que en las tiendas de deporte. Y así sacan su dinerito. Bueno, hay personajes que se han dedicado a hacer este tipo de buzos recogedores de pelotas de golf. ¿O qué tal aquellos que hacen la fila de forma profesional? Hay personas que se dedican a hacer recados, mandados, para otras que se pasan todo el día trabajando o que tienen algún tipo de discapacidad. Esta modalidad de hacer fila es que es como el mandadero. Piensen, por ejemplo, en todos aquellos recaderos que han pasado por la literatura universal o fotógrafos. Hay lugares en donde los fotógrafos nos han ayudado, por ejemplo, a Google Maps o a Street View Tracker, ¿no? Que en donde no se pueden acceder y gracias a que tenemos un fotógrafo, tenemos esta recopilación de sitios históricos, de parajes de la naturaleza. ¿Cuántos fotógrafos han pasado por la literatura universal? O las hadas madrinas, esta profesión en donde hoy actualmente hoteles de cierta categoría suelen tener estos servicios de mayordomía en donde hay personas que se dedican a cumplir deseos. Bueno, pues las hadas madrinas como la de Cenicienta o por ejemplo como tantos cuentos que justamente se llaman cuentos de hada porque existe un personaje que ayuda al protagonista. Son personajes que no siendo protagónicos, pero que llegan a ser personajes circunstanciales o secundarios, le ayudan al héroe o a la heroína a lograr su propósito. Pero ¿qué tal los plañideros profesionales? Es una pena morirse, no me digan que no. Y que nadie vaya a tu funeral y a tu entierro debe de ser muy triste. Bueno, en Asia los difuntos suelen invitar a personas a que vayan a llorar a sus propios entierros. Esta costumbre también existió en Europa, nos viene del antiguo Egipto. En el libro de los muertos viene detallada la profesión de la plañidera. Pero bueno, pues también
está esta costumbre europea en donde, por ejemplo, la actriz Diane Kruger se sacaba un dinerito, como cuando era adolescente, para ir a hacer como presencia a los funerales y a los entierros y ganarse un dinerito. Ahorita hay muchas novelas, historias, en donde esta profesión que cayó un poquito en el olvido vuelve con mucha fuerza. En Inglaterra hay incluso empresas especializadas en este nicho de mercado que ofrecen figurantes que haya una mayor asistencia porque a lo mejor el muerto no era muy popular. Eh, en la tradición china también, Myung-Young tiene en sus novelas muchas de estas figuras de plañideras. Kazuo Ishiguro habla de ellas también. ¿O qué les parece un ordeñador de serpientes? Que consiste en esta persona que se dedica a extraerle venenos a las cobras, a las víboras o a las serpientes de cascabel. Y así las empresas pueden fabricar antídotos para picaduras o utilizar el veneno para investigaciones científicas y farmacéuticas o productos de perfumería. Susskind pudo hacer al perfumista de su novela gracias a estos ordeñadores de serpientes. Y Niñeras de Osos Panda, ¿qué les parecería tener un cuento infantil en donde se dedican personas a cuidar osos en el Centro Chino de Protección e Investigación del Panda Gigante Yahan en China? ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de 22 años para saber hacer buenas fotos y tener un cierto conocimiento sobre los osos pandas. ¿A qué se dedicarían? Pues a darles de comer, a limpiarlos, a darles mimos y a ver, esta es una profesión en la que se pueden llegar a ganar $32,000 anuales. Hagamos cuentas, a lo mejor nos gustaría ser ese tipo de personajes que tienen estas simpáticas profesiones. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci, y tú querías hablar, para abrir el apetito, de una profesión. Y es que, fíjate qué curioso, hay muchísimos pasteleros que últimamente se han ido metiendo, el pastelero era una profesión típica en Versalles, típica en el tiempo de los Luises. Y últimamente Javier Cercas, en su penúltima novela, mete también la profesión del pastelero y también Almudena Grandes como una posibilidad de persona que encubre ciertas cosas. Habrá que leer acerca de Almudena Grandes. Otro oficio que puede guardar secretos. Y ahorita me hiciste recordar, no sé por qué relación pueda tener el pastelero con el barbero. Ah, también, uff. Pero estaba pensando en Sweeney Todd. A ver. Y las cosas que no debe saber un barbero. Estaba pensando en el barbero de Sevilla, en Sweeney Todd. Pero el barbero también es un personaje que aparece. Quizá no son personajes principales, pero luego son secundarios. Y tener ese oficio les da ciertas ventajas. Y bueno, ¿cómo no hablar del profesor como oficio, como profesión, a veces de generosidad, a veces también pues de punto de encuentro, a veces también de terror, ¿no? Hay profesores que no son muy lindos. Pensaba, por ejemplo, en el libro de Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, que tiene como personaje central a Maurice Schwartz, un docente y sociólogo, y la historia que muestra la importancia de la relación que hay entre los profesores y sus estudiantes. Hablando de profesores y estudiantes, no recuerdo el nombre y no es el personaje principal de Corazón de Edmundo de Amicis, pero en realidad ahí el profesor juega un papel bastante importante. Aquí podemos citar algunos otros, el libro Camino de Ida de Ricardo Piglia, donde nuevamente será un profesor el que hará protagonismo en la historia, ¿no?
También Changing Places de David Lodge, que es una novela en donde hay un profesor de origen oriental que viene a la civilización occidental y un profesor occidental que se va al oriente, Peter Swallow, y cómo cambiar estos lugares los va a llevar a tener una perspectiva y todas las aventuras y bueno, todas las vicisitudes que tienen que sufrir por estar cambiando de lugar, ¿no? 5 panes de cebada de Lucía Vaqueiro. Nuevamente, acá es más bien una profesora joven que tiene que ir a zona rural a ejercer la profesión. Hablábamos de médicos rurales, bueno, profesores rurales también. Hay un libro que a mí me encanta de Kensaburo Oe, Una cuestión personal, que narra con crueldad verdadera, brutal, las rutinas de Bert, un profesor de inglés que tiene una existencia abrumadora en el Japón contemporáneo. Hay que leerla. Hay otras profesiones, mi querida Ceci. ¿Qué te parece la de biólogo? Ay, ¿quién? Bueno, a ver, yo tengo amigos biólogos a los que les tengo mucho aprecio, pero claro, es que un personaje biólogo tiene potencial para muchas cosas. Estaba pensando en la isla del Doctor Moreau, que a ver, el biólogo puede ser un científico cualquiera, pero aquí en la isla del Doctor Moreau, estos monstruos transformados, humanoides, bestiales, pues es más bien una conjugación biológica, por supuesto. En 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, el personaje, si no me equivoco, lo que pasa es que olvidé el nombre del doctor, del personaje, pero es biólogo y bueno, también tiene bastante sentido en las exploraciones marítimas. Sí, claro. Bueno, ¿qué te parece el abogado? El abogado sale en una gran cantidad de novelas como personaje protagónico, como circunstancial, como personaje secundario, etcétera. Pues, ¿qué te parece? John Grisham ha hecho toda una saga. ¿Él era abogado? Él es abogado. Ah, bueno, yo tengo 2 novelas leídas de John Grisham a las que les tengo mucho repelús. Sí. Y la culpa la tiene mi profesor de Derecho, porque nos dejó leer El Testamento. El Testamento, y luego lo que me dio mucho coraje es que yo lo leí, o sea, yo sí cumplí, me fui a la librería, compré el libro. No estuvo malo, no estuvo malo. Pero nunca preguntó nada del libro. Y yo sí me lo aventé completo. Estaba furioso. El otro gran libro de John Grisham, abogado, es El Informe Pelícano. Ah, claro, El ese es Informe buenísimo. Pelícano, que también sacaron película con Denzel Julia Washington, Roberts. finales de los 80, principios Sí, de los sí, 90. sí. Una buena película donde salen los Santos de Nueva Orleans. A mí que me gusta el fútbol americano, es una parte Es en la una que gran tiene película. que estar huyendo todo el tiempo y tiene que hacer lo posible para que no lo ataquen, ¿no? También hay otros abogados interesantes, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en Matar al Ruiseñor de Harper Lee, que es una forma en la que, bueno, este es un clásico de las novelas del siglo XX y en donde vamos a estar viendo cómo nos van a trasladar hasta Maycomb, una pequeña comunidad ficticia, pero con muchas similitudes a lugares en donde vivió efectivamente Harper Lee, en donde vamos a ver un pueblito de Alabama que está sacudido por la Gran Depresión y, bueno, vean por qué Harper Lee ganó el premio Pulitzer. Mi adorado Joseph K. de Franz Kafka en El Proceso. Yo adoro este personaje y amo esta obra que está inconclusa, aunque sí, vaya, sí termina. Termina porque tenía que terminar. El pobre Joseph K. ha sido procesado por algo, pero él no sabe por qué ha sido procesado. Y toda la novela no se va a enterar, perdón el spoiler, pero nunca se va a enterar. Y ese es el quid de la novela. Hasta que terminan matando de la manera más burda, como a un pobre perro, al pobre de Joseph K., que curiosamente lleva ese nombre cuando su autor es Franz Kafka. Sí, carambas. Además lo que pasa es que Kafka maneja todo este enigma y esta desesperación y esta de la burocracia que se ha hecho tan pesada como en aquel momento. Y que además sigue siendo muy contemporáneo. Sí, claro.
Por eso yo creo que todas estas novelas y además ahora muy, muy inspiradas también en series de abogados, son tan interesantes. No importa si las escribió Michael Connelly, no importa si las escribió Raymond Chandler, no importa, en fin, creo que este es un gran oficio, una gran profesión. Pero, a ver, ¿y los músicos, mi querido? No, bueno, los músicos de locos no van a a bajar, ¿no? Que además no va a ser lo mismo siendo músico. Y aquí nuevamente, fíjense cómo una de las cosas más importantes que se debe hacer cuando uno es escritor es definir muy bien al personaje. Así es. No va a ser lo mismo un músico que se dedique, por ejemplo, si es el maestro, ¿cómo se llama? El director El director de la orquesta no va a ser lo mismo, él va a ser el de las envidias. No va a ser lo mismo ser de cuerdas pianista, que ser de vientos uh-huh, o que ser percusionista. Si yo fuera novelista, el percusionista sería el encargado de asesinar al jefe porque es el trabajo más ingrato. A mí me encantan las percusiones en las sinfonías, creo que son la cereza del pastel, las amo. Sí, y bueno, ¿cuántas? Yo quiero hablar, por favor, de Kazuo Ishiguro, que tú sabes que a mí es uno de mis autores favoritos. Los Inconsolables, ¿quién crees que me lo regaló? Me lo regaló Bele, es una compañera nuestra, croata, y esta es una lectura muy grata, porque esta es la historia que gira en torno a Ryder, un famoso pianista que llega a una ciudad pequeña de Europa Central, donde sus habitantes adoran la música. Bueno, Ishiguro tiene punto, tiene esta letra, tiene esta manera de generar un personaje verdaderamente entrañable, en donde la obra nos va a dar cuenta de guerras del pasado, de exilios, de crueldades, de relaciones imposibles, de relaciones entre padres e hijos, maridos y mujeres, ciudades y artistas. El papá de mi abuelita era compositor alemán, precisamente como le ocurre a Dr. Fausto de Thomas Mann, publicada en 1945, que es un ingenioso compositor alemán. Aquí en el guión yo admito que no he leído la obra, pero ahorita me intrigó. Sí. El contrabajo de Patrick Süskind, que es el mismo autor de El perfume, es un texto que se basa en un monólogo teatral sobre la música, los instrumentos y la relación con la vida. ¡Qué fantástico es Süskind! Ay, sí. Porque después de habernos regalado, y de verdad es una maravilla El perfume, que te hace contemplar aromáticamente todo lo que ocurre, pues quiero pensar que el contrabajo va a ser lo mismo auditivamente. Es que fíjate que Patrick Süskind tiene una manera de generar estos personajes a partir de oficios que están muy relacionados con los sentidos. El perfumista, que después se convierte, y espero no dar un spoiler, ¿verdad?, en un gran asesino. Claro. Que está buscando el aroma de la esencia. ¿El asesino sería un oficio o no necesariamente? Es que lo que pasa es que luego sí creo, pero también el asesino tiene un oficio. El asesino serial ese sí es un oficio. El asesino que es un monje ya no lo es. Pero ¿qué podemos decir de los policías? Ya dijimos de Javert, pero de los detectives sí. Vale, tantos que hay. Bueno, yo te puedo hablar de mi querido Francisco Riverol, que es mi detective favorito porque es el personaje de muchísimas de mis novelas, pero ¿cuántos policías detectives puedes recordar? A ver, yo acabo de ver una serie que les puedo recomendar. Está macabra y medio visualmente violenta, pero me gustó mucho. Se llama La caída de la casa Usher, basada en los cuentos de Edgar Allan Poe, con Auguste Dupin, precisamente un detective de Edgar Allan Poe. Y bueno, ¿qué me dices tú de Sherlock Holmes, no? ¿Tu favorito? ¿Quién es mi favorito? Pues Poirot.
Sí, claro, Hercule Poirot, pero también Dupin me gusta mucho, que es Poirot, que es el detective, y Miss Marple, los detectives de Agatha El padre Christie, Brown, el padre Brown, que me encanta, que es el detective de Philip Chesterton, Marlowe. que es el detective de Raymond Chandler. No, ahí todos los que me pongas enfrente me encantan. Son personajes muy bien cincelados por todos sus autores. Hasta James Bond, cuando se despeina y le pegan, me gusta. ¿Y qué podemos decir de uno de los oficios más aburridos, que es el de Uf, burócrata o funcionario público? La literatura rusa del siglo XIX está llena tiene de esto. tantos. Así es, así Sí, es. sí, sí. Estoy pensando no tanto en Dostoyevsky, sino en Gogol, que tiene personajes como el Capote, donde lo más importante que tiene este funcionario es precisamente su atuendo. Es impresionante. Y Chekhov, que hace personajes súper grises, que además de todo no es de tan largo aliento, como sabe que está escribiendo cuentos cortititos, y con palabras así muy bien elegidas, nos pone a personajes que son pesados, pesados y terribles que no te gustaría estar cerca de ellos. Pues no, no es un personaje que suene atractivo. Sin embargo, cuando No. uno es niño, piensa en el funcionario de manera muy genérica, como, pues sí, como un oficio aburrido, como un oficio triste. No tan triste quizá estos personajes que vienen en el guión, los hombres grises de Momo. Ay, Esos son más bien como astutos, que saben a lo que van. Me hacen pensar en el señor Smith de la serie de Matrix, que son estos personajes que tienen que capturar a todos los que ya se salieron de la Matrix para regresarlos a ella. y fíjate que estos hombres grises que Michael Ende nos dibuja, polvorientos, siempre de traje, que se comen el tiempo y que están detrás de Casiopea. A mí todo eso, y bueno, y que a Momo la asustan y le quieren quitar el espíritu, a mí me parece que Michael Ende en ese sentido los dibuja pues casi casi también como lo hizo Chekhov. Y aquí vienen las relaciones en donde estoy segura de que Michael Ende fue un gran enamorado, y así lo dice él, del autor ruso, ¿no? Bien, a ver, me voy a salir un poquito del guión porque quiero platicar de algunos de mis favoritos. Platica. Bart Bly, el escribiente. Oh. Es fascinante esta pequeña obra de Menville porque es un traductor, o más bien un copista. Sí. O sea, realmente lo que hace Un es capturar escribano. un Ajá. escribano y se niega a hacer más de lo que le piden. Es muy bueno con lo que tiene que hacer, pero si su instrucción era hacer una cosa, no le pidas hacer otra cosa porque se va a negar a hacerlo, que es un personaje muy entablado ahora con todo lo que es el síndrome de burnout, el síndrome del trabajador quemado. Yo quiero hablar de una profesión que además actualmente ejercerla es de gran peligro. Y de un libro, yo creo que es uno de los mejores libros que yo he leído en toda mi vida, que se llama Sostiene Pereira, que del italiano Antonio Tabucchi, está escrito en portugués, que cuenta la vida de un periodista, sus retos éticos, profesionales, que debe de enfrentar su labor cotidiana. Pero a mí lo que me encanta de esta novela es el narrador. Es un narrador totalmente sorprendente, porque Sostiene Pereira es como la narración del punto de vista de Pereira desde otro lugar. Es una maravilla. Tabucchi fue uno de los mejores escritores italianos que escribe en portugués. Me sorprendió no ver en el guión al piloto aviador. ¿En quién piensas, mi querida Ceci? Claro, evidentemente estoy pensando en Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, cuyos personajes todos, en realidad, todos son pilotos. En El Principito, en Vuelo Nocturno, claro, en Tierra de Hombres, y bueno, él sí es uno de estos autores que solo pudo hablar, bueno, no solo, porque tiene Ciudadela, y en Ciudadela lo que hay es un príncipe. Y el príncipe también es otro gran personaje de la literatura. Sí, es un oficio. Es un oficio, sin duda. Y me hiciste pensar ahorita lo lograste, Juan Carlos, me hiciste pensar en El Principito, en el farolero.
el farolero que es bueno, ya es un oficio que no existe, es un oficio romántico, es un oficio que también se conecta con el farolero que había, por ejemplo, en todas estas novelas de los albores del Renacimiento, del Arcipreste de Ita, por ejemplo, del Libro del Buen Amor o de la Celestina, me explico, en donde estos faroleros pues van encendiendo estos farolitos que eran de lumbre, no eran de luz eléctrica. Imagínate nada más qué chulada, ¿no? Entonces el farolero del Principito prende y apaga rápidamente porque vive en un planetita muy chiquito. La consigna, es la gran frase del farolero. Y me quedé pensando no tanto en el soldado como tal, sino el centinela, que es el que vela el sueño de los demás. Claro. Es el soldado que cuida durante la noche. Pensar en los eruditos, así como el científico loco, el erudito, estoy pensando en Fausto. Claro. Sin más ni más. Hay un autor al que estoy leyendo y pretendo leer toda su obra, La Comedia Humana. Apenas he leído uno de 17 volúmenes, pero en, digamos, las novelas que hablan de la vida privada en el romanticismo francés, Honoré de Balzac está llena de artistas, pintores, la mayoría, llena de militares también tras la Revolución Francesa. Incluso hay por ahí, acabo de leer, no recuerdo el nombre del personaje, pero una chica que se dedica a ser cirquera. Es que además, a ver, el circo, que el payaso también, y ahí imagínate, el payaso que se supone que está hecho para hacer reír, pero que a veces te causa lástima, te causa tristeza, y si me apuras tantito, vámonos por ahí con Stephen King, y lo que te va a causar es pánico. Ya dijimos cuál era el oficio de Alonso Quijano. ¿Cuál era el de Sancho Panza? Era labrador y no nos podemos olvidar también de ellos. La literatura rusa del siglo XIX también está llena de mujiks. ¿Qué es el mujik? El campesino. Hay verdaderamente Tolstoy en Ana Karenina tiene un capítulo enorme dedicado a los mujiks y a todo lo que los admiraba y al esfuerzo de sacar la saga y estar cortando todo el trigo y todo lo que esa fuerza implica. Es increíble lo que hace Tolstoy con ese capítulo. Estaba pensando en Taras Bulba, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Referirnos quizás rápidamente, los médicos en la literatura, los periodistas, ¿qué más? Sí, claro. Pues, híjole, es que casi cualquier oficio, los maestros, estas relaciones, por ejemplo, en todas estas novelas de transformación, el sueño de un adolescente, pensaba, por ejemplo, también todas las novelas de estudiantes, todas las novelas de transformación, pues, los marineros. El estudiante, el marinero, claro. ¿No? O sea, pensaba en El viejo y el mar de Hemingway, ¿no? En fin, pues hay que despedir el programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Los convocamos a ser escritores. ¿Quieren publicar? Mándenos a contacto @ por escrito todo aquello que les gustaría y que merezca ser publicado. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide, no sin antes agradecer a Isis González y a Eduardo Quevedo por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Ha venido de Roma, que el que no trabaje, no coma. La araña nació para hilar y el hombre para trabajar. Adagio popular, anónimo.